Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Gloria a Dios. Hebreos 12, versículo 28, para la gloria de Dios. Tremenda y poderosa palabra para comenzar este devocional de este día. Gloria a Dios. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿cuántos han recibido el reino de Dios como regalo en Cristo Jesús? Si ya tú recibiste, aceptaste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, creíste en Él y te arrepentiste de tus pecados, pues entonces dice la Escritura que has recibido ese reino inconmovible. En Cristo Jesús tenemos el reino, y la consumación y la plenitud total de ese reino va a ser el día que nosotros nos encontremos con Él en las alturas, en su reino, cuando Cristo venga por nosotros. Aleluya. Dice, como nosotros ya recibimos ese reino, debemos ser agradecidos. Mira, una de las mayores razones por las cuales tú tienes que vivir agradecido como cristiano, escucha, es porque tienes el reino de Dios. Cualquier persona, por mucho dinero que tenga, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada, no tiene el reino de Dios. Hay personas, incluso a veces nosotros los cristianos, nos distraemos de tal manera que nos enfocamos mucho en la tierra, en el reino de la tierra que es pasajero, pero a nosotros se nos ha concedido un reino inconmovible que es eterno y perdurará para siempre por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. El reino de Dios es eterno, el reino de la tierra es pasajero. Es por eso que nosotros debemos de buscar lo eterno y no lo pasajero. Pero dice, así como hemos recibido ese reino, seamos agradecidos, dice Hebreo 28. Tú y yo tenemos que dar gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos han entregado un reino de Dios, un reino, una gloria eterna. Tenemos un lugar en el cielo. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros en el reino de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, en el reino. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Pero hemos hablado en otros días. Hoy quiero hablar acerca de la gratitud y de la ingratitud. Gratitud, actitudes de gratitud. ¿Cuál es una actitud de gratitud? Como dice esta palabra. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces la gratitud no solamente es de labios, sino que se expresa en una vida de adoración, se expresa en una vida de búsqueda continua a Dios. No podemos decir que estamos agradecidos con recibir el reino de Dios. Cualquier cantidad de gente dice que da gracias a Dios, pero no lo adora, no lo alaba, no lo exalta, no le obedece, no le temen a Dios, no le buscan a Dios. No. La gratitud, hay personas que han recibido cosas y dan gracias de labios a Dios. No, estoy agradecido con Dios por esto y por aquello. Sí, pero ahí se queda solamente en labios. No. Por eso dice esta palabra, Hebreos 12, 28. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. La gratitud, empieza todo por gratitud. Mira, cuando uno busca de Dios, cuando uno quiere adorar a Dios, cuando uno quiere buscar y servir a Dios y agradarle a Él como Él lo quiere y como Él lo manda, la gratitud es una de las principales inspiraciones de todo lo que hemos recibido por Él, especialmente en el contexto de esta palabra, agradecidos porque Él nos dio el reino en Cristo Jesús, perdonó nuestros pecados. Entonces, eso me inspira a mí. Esa gratitud, estoy agradecido no de labios, sino que entonces empiezo a adorarle, empiezo a buscarle, empiezo a agradarle, empiezo a tener temor reverente de Él. Aleluya, gloria a Dios, queridos hermanos. Bienvenidos a este Café con Dios número 335 para la gloria de Dios. Todos los días, recuerda, todos los días hay una oración que hacer. Y todos los días hay una palabra de Dios que escuchar. Gloria al Señor. Quiero invitarte a orar.
como siempre. Mira, me han dicho varias personas que el devocional que hacemos, este devocional es un poco largo, pero ¿largo por qué? ¿Cuánto tiempo crees tú que merece Dios? ¿5 minutos? No. Si Jesús dice en la Escritura que se apartaba a orar por largas horas, los ejemplos de fe de nuestro Señor Jesucristo, de búsqueda de Dios, no eran de 1 minuto, ni de 5, ni de 10 minutos, eran de mucho tiempo. Jesús, el ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo, fue una de las enseñanzas de la semana pasada. Un ayuno de 40 días y 40 noches. Y usted y yo ayunamos mediodía y ya creemos que es demasiado para Dios. ¡No! Cuando tú y yo leemos la Escritura vamos a darnos cuenta de cuáles son las demandas de Dios acerca de nosotros, y nosotros no nos podemos conformar con darle a Dios migajas. A Dios no se le dan las migajas, a Dios se le da lo mejor. Y para eso hay que darle tiempo al Señor. ¿Qué te cuesta a ti? ¿Cuánto dura una película? 2 horas, 2 horas y media, muchas duran 3 horas. Un programa, ¿cuánto tiempo perdemos viendo redes sociales? No, Señor, perdónanos, porque nos parece mucho orar 20 minutos, 30 minutos y escuchar un devocional de 40 minutos máximo, cuando estamos perdiendo tiempo, aún pecando con otras cosas como las redes sociales y la televisión. Bendito Padre Celestial, Rey del Universo, te damos gracias. Vamos, dale gracias al Señor. Dile: Señor, conforme a esta palabra, a través de la gratitud que tengo contigo, Señor, quiero adorarte, quiero amarte, quiero exaltarte como a ti te agrada y con temor reverente. Hoy, Señor, presentamos este tiempo delante de ti. Vamos, dile: Señor, presento este tiempo delante de ti, donde quiero, Señor, tener una conexión contigo, donde quiero acercarme a ti, donde quiero llenarme de ti, donde quiero, Señor, agradarte a ti, donde quiero, Señor, volverme a ti, alejarme de lo malo y seguir lo bueno, Señor. Tú eres lo bueno, Señor. Tú eres el camino, Jesús, tú eres la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de ti, en arrepentimiento y en fe, Señor. Hoy te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Vamos, dile al Señor: te agradezco principalmente porque me diste el reino de Dios, me has entregado un reino inconmovible, Señor. He recibido un reino inconmovible gracias a la obra redentora de mi Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, aleluya, para la reconciliación de nosotros con Dios el Padre. Dile: gracias, Señor, muchas gracias por darme ese reino, y hoy vivo con la esperanza de ese reino, de que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de que en Cristo Jesús recibiré esa heredad, ese reino inconmovible, tan hermoso, tan glorioso, Señor. Solamente ayúdame, Señor, a entender ese reino, para buscar primeramente ese reino todos los días. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Dile: Señor, quiero buscar primero el reino de Dios. No quiero darte las migajas de mi tiempo. No quiero darte cualquier pedazo de mi tiempo, cualquier sobra de mi tiempo. Muchas personas se acercan a Dios o buscan a Dios, o tal vez van a la iglesia si les sobra tiempo. Yo he escuchado personalmente decir a las personas: si me queda tiempo, voy a la iglesia. No. No es si te queda tiempo, buscas a Dios. A Dios no le vas a dar tus migajas, a Dios no le vas a dar cualquier cosa para que Él no te deseche. Si quieres buscar a Dios, búscalo, proponlo en tu corazón, en buscarlo a Él primero. Él es primero que el trabajo, Él es primero que el negocio, Él es primero que la diversión, Él es primero que una fiesta, que un cumpleaños, Él es primero que atender una visita, Él es primero que todo. Aleluya. Dile: Señor, ayúdame a entender, Señor, que debo, Señor, buscarte a ti primero antes que otra cosa, darte a ti la prioridad sobre todas las cosas, amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Aleluya. Dile: Señor, que yo me pueda esforzar
Dile, Señor, dame la fuerza y pon en mí un corazón esforzado para amarte, porque buscar a Dios cuesta, porque amar a Dios cuesta, porque ser fiel a Dios cuesta, porque darle el primer lugar a Dios cuesta, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, cuesta renuncia. Jesús dijo, el que no toma su propia cruz y me sigue no es digno de mí. El que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Dile, Señor, me quiero negar a mí mismo, a mis deseos pecaminosos, a todo aquello, Señor, que me seduce, que me atrae, pero que a ti no te agrada. Quiero renunciar a todo lo malo, a todo lo pecaminoso, y quiero más bien, Señor, seguirte a ti. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio, la hallará. Aleluya. Dile, Señor, dame la revelación de tu grandeza, de tu poder. Dile, quiero conocerte, Jesús. Quiero conocer el Evangelio, quiero conocer el reino, quiero deleitarme con la grandeza del Creador del universo. Quita mi mirada de lo terrenal y pon mi mirada en lo celestial. Quita mi mirada, quita mi corazón de lo pasajero y pon mi corazón en lo eterno, Señor. Dile, Señor, ayúdame a experimentar, ayúdame a sentir, ayúdame a tener la revelación. Dile, Espíritu Santo, ábreme el entendimiento, dame la revelación de Jesucristo, del reino de los cielos, de la vida eterna, aleluya, de ese reino inconmovible. Cuando nosotros no tenemos la revelación y el entendimiento, pues no vamos a entender. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque éstas solamente se han de discernir y entender por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que todo lo sabe, el que todo lo escudriña. ¿Quién puede conocer la mente y el corazón del hombre si no es el Espíritu del hombre? ¿Quién puede conocer la mente de Dios y las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios? ¿Quién nos puede revelar a nosotros la mente de Dios, el reino de Dios, el Espíritu de Dios? Pues el mismo Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros quién es Dios, la mente y la voluntad de Dios. Dile, Espíritu Santo, lléname hoy y ábreme el entendimiento para yo conocer a Dios en verdad, conocer a Cristo, entender a Cristo. Espíritu Santo, llénanos. Aleluya. Señor, te damos las gracias por la comida, por el vestido, por la bebida. Te damos las gracias, Señor, porque moriste en esa cruz para la redención de nuestras almas. Gracias, Jesús, porque derramaste tu sangre preciosa, sangre que me lava, que me limpia. Dice que si reconocemos, Primera de Juan 1, 8, 9, dice que si reconocemos nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dile, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que he cometido muchos pecados todos los días. Jesús dijo que si no nos arrepentimos todos por igual, no podemos entrar en el reino de Dios, podemos perecer. El arrepentimiento es volverse a Dios. El arrepentimiento es abandonar el pecado. Hay pecados que ciertamente son difíciles de dejar, pero Dios te puede ayudar. Solamente es que tú le busques. Hay solución. La palabra dice, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Él es el único que puede limpiar tu pecado. Él es el único que puede limpiarte, que puede sanarte, que puede quitar ese pecado de tu vida. Porque si dejas y permites que el pecado se enseñoree de ti, pues entonces el pecado te va a llevar a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. La única forma de vencer la carne, que es el pecado, es llenándome del Espíritu Santo. Esa es la clave de la palabra de Dios. Si tú no quieres dejar
que tu carne se enseñoree de ti, llevándote al pecado y a la muerte y a la muerte y a la destrucción. El pecado es el culpable del fracaso de nuestras vidas, de la destrucción de las familias, de la destrucción de las vidas. Mira, hace poco hay una situación difícil en Colombia, creo que en Venezuela también, hay una epidemia de VIH, y eso es un tema triste que viene por causa de ¿qué? Del pecado. Por eso no es mentira, Dios no está diciendo mentiras, Dios no está jugando cuando la palabra de Dios dice que el pecado trae muerte. ¿Cuántas personas no han muerto de una enfermedad de estas? Cantidad de personas mueren por esto. ¿A causa de qué? El pecado. ¿Por qué vino esa enfermedad? Por el pecado. Entonces no es mentira lo que la Biblia dice, es una realidad. La paga del pecado es muerte. El pecado es el culpable de muchas cosas malas en la vida de las personas. Pero hay una buena noticia, y es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros cometiendo pecados, Cristo vino a morir por nosotros. Él vino a lavarnos, a limpiarnos, vino a salvarnos de la condenación de nuestros pecados, vino a perdonarnos. Solamente si creemos en Él, si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Yo no sé si tú ya le entregaste tu vida, tu alma al Señor Jesús. Hay consecuencias. El pecado trae muerte en muchas áreas, trae pérdida en muchas áreas de nuestra vida. Pero la más dañina es la segunda muerte, y es el castigo eterno. Hay un día que está preparado para el día del juicio final, donde Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en el día del justo juicio de Dios, muchos serán castigados perpetuamente y eternamente en el infierno. Pero hay una buena noticia, y es que si hoy tú te arrepientes y crees en Jesús y aceptas la obra y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ese derramamiento de esa sangre preciosa, y con temor reverente le dices: Señor, sálvame, creo en ti, creo en tu sacrificio, Señor, pongo toda mi fe y mi confianza en lo que tú hiciste por mí en la cruz, en que pagaste por mis pecados, pues entonces tus pecados te serán perdonados y Él te dará la oportunidad de empezar algo nuevo, una nueva relación con Dios, te pondrá paz con Dios, para que tú empieces a vivir una vida de obediencia a Dios y a su bendita palabra, poniendo toda tu fe y tu esperanza en Jesucristo, tu Señor y Salvador. Quiero invitarte a hacer una oración. Si tú quieres librarte de ese castigo eterno, de la peor consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Mira, hay muchas personas que están en la cárcel por pecar, por matar, por robar, por cualquier cantidad de formas de pecar. Antes que pecar contra los hombres, se ha pecado contra Dios, y muchas personas están en la cárcel, y aún en la cárcel están pagando las consecuencias de su pecado, pero han aceptado muchos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta tierra un ratico. Después de que el hombre muere, hay una eternidad. Y nosotros tenemos que pensar más en la eternidad que en estos pocos añitos que tenemos aquí en la tierra. No sabemos cuándo vamos a morir, pero Jesús nos dijo: estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Y quiero invitarte a hacer esta oración. Dile: Señor Jesús, creo en ti, en lo que has hecho por mí, de que tú moriste en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Hoy te acepto, Jesús, como Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Por favor, Señor Jesús, lléname hoy con el Espíritu Santo, bautízame hoy con el Espíritu Santo y hazme nacer de nuevo. Quiero ser un hombre diferente, una mujer diferente, y enséñame a caminar contigo todos los días con la esperanza de la salvación y la vida eterna, y tener parte en el reino de los cielos.
Ayúdame a apartarme del pecado y ayúdame a creer que tu sangre derramada en la cruz me lava de mis pecados pasados, presentes y aún futuros, Señor, porque ese sacrificio fue tan grande y tan glorioso, Señor, que es el que me salva y el que me da esperanza de vida. Solamente ayúdame, Señor, a caminar en obediencia a ti y a tu palabra, con temor reverente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que tú le puedas decir: Señor, dame la sabiduría, dame la paz, dame el gozo, dame la alegría, dame el entendimiento. Ayúdame, Señor, a buscar primeramente tu reino. Ayúdame a servirte. Quiero ganar almas, quiero hacer discípulos. Necesitamos, Señor, obreros. Ayúdame a orar por obreros para la obra de Dios. Nosotros estamos comenzando una obra. Llevamos 6 meses para la gloria de Dios en la iglesia. Se llama Iglesia el Único Mediador, porque Jesucristo es el único mediador del hombre para con Dios. Él es el único puente para llegar a Dios, para la salvación de nuestras almas. Y en nuestra iglesia necesitamos obreros, y es la voluntad de Dios. Cristo lo dijo: oren pues al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies. Señor, envía obreros a la obra, no solamente a la iglesia, el único mediador, sino a todas las iglesias, a todos los ministerios que necesitan obreros, hombres valientes y esforzados, mujeres valientes y esforzadas, que estén dispuestos, Señor, a hacer tu obra, a esforzarse, a pagar el precio, Señor, para la gloria de tu nombre, a hacer tesoros en el cielo. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que cada uno será recompensado por su obra. Todos aquellos que servimos a Dios y lo hacemos de corazón para la gloria de Dios, como siervos inútiles. Jesús dijo que somos siervos inútiles, porque al fin y al cabo lo que hacemos para servir a Dios es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Un cristiano que no sirva a Dios no sirve. Con todo respeto, con mucho amor, todos estamos llamados a servir al Señor en diferentes formas, con la guía de la palabra, la guía del Espíritu, en el orden de la iglesia, en el orden de las autoridades, pero todos tenemos que tener la disposición para decirle: Señor, heme aquí, estoy para ti, para servirte. Que tú le puedas, si vas a la iglesia, acercarte al pastor, decirle: pastor, cuente conmigo, ¿qué hay para hacer? Quiero disponerme, ayúdeme, disipúleme, enséñeme, pero tengo la disposición. Esa es la actitud que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Para que hagamos la obra del Señor, para que trabajemos por el reino de Dios, por la misión de Cristo, el Evangelio en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que me acompañes. Habíamos hablado que al principio íbamos a hablar acerca de la gratitud y de la ingratitud. Lucas 17, verso 11 en adelante. Dice el Señor, dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Dice: y al entrar a una aldea Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! El Señor y su poder. Hemos hablado de que Cristo tiene el poder. Tuvimos una predicación en la iglesia hace un par de semanas atrás, hablando, el título de la prédica fue: cree en el poder de Cristo Jesús. Fe, una fe que crea en el poder de Cristo Jesús. Estos leprosos, dice que fueron 10 leprosos que estaban buscando, y desde lejos, porque sabían que no podían acercarse del todo al Señor, porque la lepra no se les permitía que ellos se acercaran a la gente que estaba sana. Y dice que desde lejos se acercaron a Cristo. Una de las cosas que
vemos aquí es que ellos sabían, estos 10 leprosos, tú sabes que la lepra era una enfermedad. Hoy en día ya no se ve esa enfermedad, pero la lepra era una enfermedad que te carcomía la carne, que te daban granos en toda la piel, en la cara, en todas partes, y era una enfermedad que se veía algo muy feo en la piel de las personas, como de alguna manera se te podría la piel. Y estos hombres sabían quién podría sanarlos. Y a donde quiero llevar la enseñanza del día de hoy es que muchas personas hoy saben también quién puede sanarlos, saben quién puede ayudarles en sus diferentes situaciones, en sus diferentes angustias. Hoy las personas saben que hay un Dios que todo lo puede. Hay muchas personas que eso lo saben, así como lo sabían estos 10 leprosos. Y Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes, y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Algo parecido al milagro con el siervo del centurión. Jesús no necesitó tocarlos literalmente, sino que el poder de Cristo, que sobrepasa los límites de las distancias. Qué tremendo esto. Cuando el centurión fue a pedirle al Señor que sanara a su siervo, él le dijo, tuvo tanta fe el centurión en Jesucristo que le dijo, Señor, solamente manda la palabra, di la palabra, porque tú tienes la autoridad. Y yo creo en ti, que tu palabra, Señor, solamente que tú digas sana, Él sanará, aunque esté a kilómetros de distancia. Y así fue. Y algo parecido ocurrió aquí. Dice que cuando Jesús les dijo a estos 10 leprosos, vayan a los sacerdotes, en el camino Jesús hizo el milagro sobre ellos porque se lo pidieron. Estas personas le pidieron a Jesús una obra que los ayudara, y Jesús lo hizo en ellos. Pero aquí viene la parte triste de la historia. Estos 10 leprosos, dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya. Fueron sanados, recibieron su milagro, recibieron su bendición, estos 10 leprosos. Pero aquí viene lo triste de la historia, verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno de ellos, miren, entonces solamente uno de ellos, de los 10 que Cristo sanó, solamente uno volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies del Maestro, a los pies de Cristo, dándole gracias. Y este era samaritano. Dice que los samaritanos no eran del pueblo original de Dios. Y aún así, un extranjero mostró más fe que los mismos del pueblo de Dios. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 que faltan, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús mismo diciéndole, ¿pero dónde están? ¿Por qué solamente tú viniste a dar gloria a Dios? Si eran 10 los que vinieron a pedir mi ayuda, y solamente uno vino a darme las gracias, solamente uno vino a agradecer, solamente uno vino a alabar a Dios, solamente uno entendió la grandeza que Dios merece, la gloria y la honra por todos los milagros y señales y maravillas que hace en nuestras vidas. Solamente uno se devolvió, y Jesús mismo lo exhorta, y Jesús mismo se entristece, y Jesús mismo dice, pero entonces estos otros desagradecidos, ¿qué se hicieron? Recibieron el milagro y se fueron y ya. ¿Y a dónde quiero llevar este pasaje? A la realidad del 2025, o a la realidad de este tiempo, porque estamos en el 2025, pero yo desde que conozco del Señor veo también muchos tipos de leprosos hoy en día que buscan a Dios, buscan a Cristo, saben que hay uno que puede ayudarles en su matrimonio, saben que hay uno que puede ayudarles también en su salud, saben que hay uno que puede hacer un milagro, que puede extender su mano para bendecirlos en cualquier área de su vida o de su necesidad. Lo saben. Y si no lo saben, pues nosotros, los predicadores y los cristianos, se los hacemos saber. Hay uno que te sana, hay uno que te salva, hay uno que te restaura, hay uno que te perdona, hay uno que quiere ayudarte, hay uno que...
que lo hace todo posible, que te ama. Pero hay muchas personas que están solamente enfocados en resolver su asunto, en resolver su necesidad y no en darle gloria a Dios, porque hay ingratitud en el corazón. ¿De qué te estoy hablando hoy? De que tenemos que ser agradecidos. Hay muchas personas que solamente buscan a Dios para que les resuelva, para que les ayude con un trabajo. No tengo trabajo, es que no sé qué me pasa, listo, voy a buscar a Dios. Y nosotros, listo, Dios lo puede hacer. Pero más que Dios puede hacer, que te abra la puerta de un trabajo, Él quiere salvar tu alma. Pero la persona está tan enfocada en solamente recibir su situación, su necesidad o lo que quiere en su vida, un matrimonio, lo que sea, que busca de Dios, Dios lo bendice y se olvidan de Dios. No me interesa más Dios. Mucha gente ingrata hoy en día. Gente que va a la iglesia, Dios los bendice, Dios los refresca, Dios los ayuda y después se van. Apenas reciben lo que querían recibir, hasta luego Dios. Cuando tenga otra necesidad, vuelvo a la iglesia. Y lo voy a decir más específicamente en cuanto a la iglesia. Porque Cristo es la iglesia, si no lo sabías. Muchas personas sin entendimiento dicen, pero es que la iglesia, es que yo no necesito ir a la iglesia para hacer de Dios. No entiende la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nadie se puede salvar sin Cristo. Es decir, que nadie se puede salvar sin la iglesia. Nadie puede llegar al Padre si no es la iglesia. Y te puedo dar una clase de la iglesia, de lo que significa la iglesia. La iglesia es los creyentes. Y no hay salvación si tú no crees en Cristo y si no te entregas a Cristo por medio de la iglesia. Eso es un tema mucho más profundo. Lo que quiero decir y lo que quiero aplicar, este pasaje, esta enseñanza, esta palabra de los 10 leprosos al tiempo de hoy y específicamente a la iglesia. Hay personas que buscan, van a la iglesia, reciben el milagro, reciben la bendición y hasta luego, no quiero más contigo, no vuelvo más. Ingrato, ingrata. Jesús le dijo, ¿pero dónde están? Jesús le dijo, solamente uno. Solamente uno, qué tremendo. Y si vamos a los porcentajes aplicados al día de hoy, quiere decir que de 10 personas que reciben la bendición, solamente uno agradece. Solamente uno se vuelve a Dios de corazón y le da gloria a Dios y alaba a Dios y se postra a Dios porque entiende. El resto son unos desagradecidos e interesados. No les interesa adorar a Dios, no les interesa amar a Dios, no les interesa servir a Dios, no les interesa postrarse ante Dios. Solo les interesan las cosas de Dios, no a Dios. Les interesan las bendiciones de Dios, no al Dios de las bendiciones. Les interesa lo que Dios tiene, más no lo que Dios es. Interés, ¿cuánto vales? Nos duele mucho cuando las personas a nosotros nos buscan solo por interés. ¿Es así o no es así? Cuando alguien solamente se acerca a mí por lo que yo tengo para darle, pero apenas se le da, me voltea la espalda y no me vuelve a hablar, no me vuelve. Déjame decirte algo. Esa ingratitud es directamente hacia Dios, pero también es directamente hacia nosotros. ¿Cuántas personas son bendecidas a través de nosotros mismos y personas que no son agradecidas ni corresponden a lo que las personas hacen por ellos? Déjame decirte que la ingratitud es pecado. ¿Sabes Dios por qué se desagradó de su pueblo en aquel tiempo? Por la ingratitud. Un pueblo desagradecido, un pueblo ingrato. Ingrato con Moisés, ingrato con Aarón. Todo lo que ellos estaban haciendo por el pueblo en el nombre de Dios, del Dios viviente. Pero ellos no agradecían. Y dice que Dios se los tragó la tierra a muchos por desagradecidos. La ingratitud, familia, mis hermanos. La ingratitud no solamente, como decía Hebreos 12:28, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios. Este leproso fue inspirado por esa gratitud y fue y adoró a Cristo y se postró y se humilló. En otras palabras le dijo, Señor, mi vida es tuya,
mi vida te pertenece. Pero hay otros que mal haciendo solamente toman el milagro, y si les queda tiempo después de buscar de Dios, no, o si no les queda tiempo, apenas se vean con una necesidad, y si vuelven y buscan a Dios. No, esa no es la intención. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay gente que no tiene fe en Cristo Jesús, sino que quiere el milagro. No creen en quien es Él como Señor y Salvador, sino como una máquina expendedora de regalos. No, ese no es Dios. No conocemos a Dios. La ingratitud. ¿A quién fue el que salvó Cristo? Solamente al que se devolvió a dar gracias, al que se postró y adoró. Los otros dice que no fueron salvos. Hay muchas personas que pueden decir: yo recibí de parte de Dios esta bendición, sí, pero no eres salvo. ¿Qué es lo más importante? ¿Recibir 2 o 3 regalos terrenales o tener la salvación y la vida eterna, donde vamos a tener todos los regalos celestiales? Pero la gente tiene que entender. No busque, por eso Jesús decía: no busque la comida que perece, sino la que de vida eterna permanece, la cual es mi palabra, la cual mi Padre os da, la palabra de Dios. Pero hay personas que no les importa la palabra, hay personas que incluso van a las iglesias, no prestan atención ni siquiera a la palabra, no escuchan la palabra, están distraídos, solamente quieren mirar qué van a recibir, qué pueden sacar, qué beneficio, qué provecho pueden sacar, o económico, qué le pueden dar. Hay personas que buscan a Dios solamente por eso. Apenas lo reciben, salen y se van. No les interesa adorar a Dios, no les interesa amar a Dios, no les interesa postrarse delante de Dios. Eso es un grave error. Si tú vas a buscar a Dios, si tú quieres algo de Dios, pues Dios lo puede dar. Pero si tú no te devuelves como este leproso, a adorarlo y a darle gracias, a darle honra, inspirado por la gratitud, pues entonces no serás salvo. Padre, te damos gracias por esta palabra, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y oramos, Señor, para que nos ayudes a partir de hoy a entender, Señor, a ser como este leproso que se postró delante de ti, Señor, dándote gracias, y a no hacer como aquellos otros 9 leprosos que bien recibieron su milagro, le volvieron la espalda a Jesús y no se volvió a saber nada de ellos. Dile: Señor, no quiero ser como los 9 leprosos. Dile: Señor, no quiero ser como la mayoría de ingratos. Quiero ser como este leproso que se postró ante ti, se humilló, te adoró con todo el corazón y dio gloria a Dios. Dile: Señor, te doy gracias y te doy la gloria por todo lo que has hecho en mi vida y aún por lo que harás. O no lo hagas o no hagas lo que yo quiero en mi vida o lo que yo necesitaría en mi vida, Señor, yo te adoraré. ¿Sabes cuál es la fidelidad que Dios busca? Hay un pasaje en el libro de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron siervos de Dios, y dice que ellos, por adorar a Dios, por ser fieles a su Dios, ellos estando en tierra de Babilonia, el rey Nabucodonosor quería que ellos se humillaran ante él y les dijo: si no se arrodillan, si no se postran ante mí, de entonces los echamos al horno de fuego. ¿Y sabe qué respondieron estos varones? Pues sepas, rey, que nuestro Dios, al cual servimos, nos puede librar de tu mano. Pero si Él lo quiere hacer, que lo haga. Si no lo quiere hacer, pues tampoco te vamos a adorar. ¡Wow! ¡Qué tremenda fidelidad! Ellos sabían que Dios podía librarlos, pero si no lo hacía, pues tampoco iban a ceder a adorar a otro Dios que no sea. No iban a negar su fidelidad a Dios. Aunque no hiciera Dios esa intervención, aunque Dios la hizo, después Dios los libró, ellos los tiraron al horno de fuego y ellos fueron rescatados
por nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová vino y los rodeó y los guardó y los preservó. ¡Qué tremendo esto! Pero ellos no buscaron en el milagro, ellos adoraron a Dios por quien Dios era, porque Él es digno, haga lo que haga, haga lo que no haga, haga o deje de hacer el Señor. Al Señor tenemos que servir y adorar fielmente, no condicionando. Si me das, entonces te sigo, te adoro, pero si no me das, entonces no. Hay personas que le ponen condiciones a Dios. Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener un temor reverente a ti, a ser inspirados por la gratitud, a adorarte como a ti te agrada. Te alabamos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si este programa fue de bendición para ti, ayúdame a compartirlo con otras personas. Suscríbete ahí y deja tus comentarios. Suscríbete al canal y comparte este programa con otros. Dios te bendiga. Chao.